Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Antes de iniciar este programa, queremos mandar un gran abrazo a nuestra querida Patti Rodríguez Calva y todos los que formamos parte de este equipo de Bien y Saludable. Nos unimos a la pena que embarga por la pérdida de su padre, el señor Alfredo Rodríguez Merino. Querida Patti, me uno a tu dolor. Traigo también, como bien lo sabes, un dolor de la pérdida de mi madre y entiendo lo que es esto. No hay palabras para describir esta falta que nos dejan nuestros seres que nos dieron la vida. Te mandamos un gran abrazo. Descansa en paz el señor Alfredo Rodríguez Merino. Y déjeme comentarle que ayer se conmemoró el Día Nacional de Cáncer de Pulmón, un padecimiento que se ubica entre las primeras 10 causas de muerte en México. Cada año fallecen cerca de 8,000 mexicanos a causa de este padecimiento y se registran 9,000 casos nuevos de este tumor, 85% de los cuales están relacionados al consumo del tabaco. Te doy la bienvenida, doctor Osvaldo Hernández Flores, especialista en oncología médica, para hablar de este tema que yo creo que hay que hacer conciencia. Si tanto está relacionado al tabaquismo, que entiendo que ya hay algunas estrategias para, pues ya sea, o evitar que la gente fume de segunda mano, como le llaman, el fumador pasivo, o bueno, ya no está tan fácil que puedas fumar en cualquier lado, pero sí hay que hablar de esto, cáncer de pulmón. Hola, ¿qué tal, Ethel? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la consideración para poder participar contigo en el programa. Y muy bien, como mencionas, o sea, cáncer de pulmón es una de las enfermedades donde no tenemos aún un impacto tan drástico y en políticas de prevención, como sí en cáncer de mama, sensibilizando a la mastografía, Uh-huh. cáncer de cervix, que cada vez es una patología que vemos con menor frecuencia. Para cáncer de pulmón realmente no hemos hecho tanta concientización a la población para poder tener un impacto en la reducción tanto de incidencia como de mortalidad. Sí, o sea, la incidencia ahorita reduce básicamente con todas las estrategias para el tabaco, pero hay otras causas de cáncer de pulmón, aunque es la mayor, o sea, el 85% está relacionado. Pero sí falta, ¿no? Falta hablar de eso, porque no nada más los pictogramas que hay en las cajetillas que sí dice, ¿no? Pero ya ni los ven. Se vuelve como ceguera de taller, ya se compran sus cajetillas y ya ni siquiera ven qué hay ahí. Sí, claro, digo, de hecho una frase muy común en los pacientes fumadores, ¿no? Dice, de algo me he de morir. De algo me he de Finalmente, morir. cuando no Uh-huh. padecemos la enfermedad, lo vemos muy de lejos, pero ya cuando el cáncer lo tenemos de cerca, realmente el panorama cambia mucho. Sí, Y sí, la intención de todas esas políticas antitabaco, desde que veíamos la tele cuando éramos jóvenes nosotros, salían en la noche los comerciales, no era promoción, pero uh-huh. veíamos cómo había una gran cantidad de infomerciales haciendo campañas para el tabaco. En la Sí. actualidad ya no existe y cada vez se ha restringido un poquito más, como ahora que ya no podemos ni siquiera fumar. Pero no solamente es el tabaco, como bien dices, ¿no? También la contaminación ambiental, por ejemplo, contribuye a cerca del 5% de los cánceres de pulmón y más en las grandes urbes. En México, en algunas comunidades todavía la exposición al humo de leña también son de los factores que contribuyen. Estado de México, algunas áreas del país, el asbesto. Entonces, realmente hay muchas condiciones alrededor que favorecen el desarrollo de cáncer pulmonar. Así es, fíjate que, y lo tengo que decir, mi madre acaba de fallecer hace una semana, Osvaldo, por Lo una lamento mucho. metástasis en cerebro de un cáncer de pulmón. Entonces sí, para mí es un tema sensible y sí sucede cuando menos te lo esperas. Entiendo que mi madre dejó de fumar hace muchos años, cuando todavía, muchos años, pero el daño se hace, el daño queda. Entonces sí es algo que deja huella y que debemos de tomar acción. Sí, sin lugar a dudas, tenemos que empezar a tomar políticas de prevención. Lamentablemente, mucha de la medicina ya es prácticamente medicina aplicada al tratamiento. Nos falta todavía la medicina preventiva para Sí. diagnosticar tumores en etapas más tempranas y evitar justamente complicaciones tan tardías como las metástasis en cáncer. Así es. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Uno, el tabaco. O sea, sí ser más enfáticos en la relación que hay entre el tabaco y el cáncer de pulmón.
Sin lugar a dudas, digo, se estima, como bien dijiste, que 85% de los cánceres están directamente asociados al tabaco. Sin embargo, hay diferentes histologías. Incluso cuando vemos patologías adenocarcinomas, son patologías que con menor frecuencia se asocian a tabaquismo. Entonces, sí tenemos que empezar a tratar de dejar de fumar, limitar un poquito más el consumo de tabaco. Ahora la política de fumar en áreas no públicas, se Ujú. estima que la exposición pasiva al tabaco es del 40% de todas aquellas personas que no fumamos. Entonces sí son ideas que pueden contribuir de manera favorable. Y también la técnica de escrutinio. O sea, cuando uno habla de escrutinio o diagnóstico temprano, piensa solamente en mama, en cervix, Sí. pero también para cáncer de pulmón en la población fumadora activa, tendríamos idealmente que estar haciendo a partir de los 50 años tomografías de forma anual para poder tener diagnósticos más oportunos y con mayor expectativa de cura para ellos. Aunque no tengas, por ejemplo, alguna línea directa de cáncer de pulmón, o sea, sería como un Sí, chequeo que deberíamos estar haciéndonos, ¿no? En mi caso, eh, cuando fue diagnosticada mi madre con cáncer de pulmón, pudieron hacerle una resección de un pedacito del pulmón y pues que estaba in situ, no estaba tan grande, pero nosotros, o sea, ustedes como oncólogos médicos no saben si estas pequeñas células se quedaron en el organismo como para tal vez no definirse en otro órgano, pero con el tiempo se establece, ¿no? Principalmente, por ejemplo, cerebro. claro, tu cuestionamiento es muy importante y decías tener familiar en primer grado, como en tu caso. Sí, El cáncer hereditario se presenta solamente en 5% de todos los cánceres. O sea, realmente la herencia no es el factor predominante más común. Antecedentes familiares podemos encontrar en línea directa hasta 10%, pero que no están directamente sí, asociados. Realmente alguna técnica de escrutinio familiar, como lo hacemos en mama, en ujú, ovario, por ejemplo, cuando se hizo el caso de del Angelina papayito, Jolie, con la sí. Ah, mastectomía, con claro. mutaciones de BRCA. Para pulmón no tenemos realmente identificados un síndrome hereditario preciso que nos permita predecir qué población tenemos que hacerlo. Pero tenemos que Ahora, checarnos. O sea, lo importante es hacernos estas tomografías, que aquí te tengo que detener un poquito, querido Osvaldo, porque voy rapidísimo a una pausa y regresamos con esto, que no hay nada establecido para, como técnicas en específico, como otros tipos de cáncer, como cáncer de mama, cáncer de próstata, incluso el antígeno prostático para cáncer de pulmón. Así que regresamos con más información. Estamos hablando del Día Nacional de Cáncer de Pulmón, que fue el día de ayer. Regresamos. Estoy platicando con el doctor Osvaldo Hernández Flores, él es oncólogo médico, que hay diferentes tipos de oncología, está el cirujano oncólogo y el oncólogo médico, que tú te dedicas básicamente a tratamientos de quimio, indicar la radioterapia, la quimio cuando también es tomada, o los tratamientos blanco, ¿no? Los tratamientos específicos cuando hay ciertas patologías. Y eso es importante que la gente sepa, que hay como estas dos líneas, ¿no? sí, correcto. En la oncología tenemos como tres grandes especialidades. Oncología quirúrgica, que es Ujú. justamente los médicos dedicados al tratamiento quirúrgico del cáncer, operar, resecar los tumores. Sí. La radiooncología, que son Ujú. los La especialistas en el radioterapia. tratamiento con radioterapia. Sí. Y los oncólogos médicos, como tu servidor, que somos los especialistas en el manejo médico del cáncer, hablando de quimioterapia, inmunoterapia, terapias blanco, terapias hormonales, todo el manejo farmacológico del Sí. cáncer es lo que hacemos los oncólogos médicos. Y dime una cosa, Osvaldo, cuando estábamos hablando de que no hay nada en específico de pulmón, de decir, así como la próstata te haces el tacto rectal y el antígeno prostático, ¿no? Pero cuando ya ves en un tacto rectal, por ejemplo, para ustedes, es que ya el cáncer está muy avanzado, no lo puedes ver en procesos apenas incipientes. Y también va de la mano junto con el antígeno prostático. En mama, pues tenemos la mastografía, el ultrasonido. En pulmón tendría que ser algo como por un hallazgo o que empiece a dar síntomas, pero también la sintomatología es que ya es tarde. Ahí justo haré un paréntesis. En pulmón ya tenemos estrategias para prevención. Lo que no hemos hecho es sensibilizar a la Ah, población. a ver, Tenemos ya un ¿cuáles? estudio, tenemos ya un estudio, y te decía hace rato, para población fumadora, fumadora activa y Ah, más de ok. 50 años o de más de 50 años con un antecedente importante de tabaco previamente, Sí. se recomienda hacer tomografías de bajas dosis de manera anual. Ah, Y pero esto es es la con el... tomografía, no es algo, o sea, es una tomografía que nos hacemos para otras,
otras cosas, o sea, así como la resonancia, la tomografía, cuestiones de imagen, pero Exacto, como la tomografía que sí, haces para otras cosas, pero una tomografía para detección de nódulos pulmonares. O sea, población de más de 50 años de ok, edad, fumadora fumadores, activa o fumadora intensa, tomografía, aunque no tenga ningún ya, síntoma, para el diagnóstico oportuno, así como hacemos con la mastografía en las mujeres de 40 ya. años o más. Que eso estaría genial, o sea, que tuviéramos esa cultura de checarnos. Y estamos hablando de gente que tiene factores de riesgo, como el tabaco y la edad. Correcto, ¿Cuál es así dentro es. del cáncer de pulmón, cuál es la edad de mayor presentación o de mayor incidencia? De forma global, prácticamente en la mayoría de los cánceres, el principal factor de riesgo es la edad. Ok, ¿Por qué? Mientras más grandes nos hacemos, mayor cantidad de mutaciones vamos adquiriendo durante la vida. sí. Y estas mutaciones finalmente desencadenar cáncer. El promedio de edad para cáncer de pulmón radica entre los 60 y 65 años de edad, aunque actualmente empezamos a ver patologías en personas Más más jóvenes. jóvenes. Justo me estaban preguntando acerca de las presentaciones de los cánceres, en cáncer de mama, que también se está presentando en mujeres más jóvenes. Es como una tendencia de los cánceres, ¿no? No sé si es por detecciones oportunas o porque tenemos hábitos que nos están haciendo daño. ¿Cuál podrías tú ver que es la causa de que se da en Ambas, personas más jóvenes también? ambas, sí. Ambas. Afortunadamente la medicina ha ido evolucionando. Entonces, cada vez las técnicas de diagnóstico, de escrutinio han mejorado. Digo, en mastografía detectamos enfermedades tempranas desde los 40 años de edad, en cervix desde los 26 años de edad o inicio de vida sexual activa, Sí. y ahora en pulmón con las tomografías justamente buscamos tener diagnósticos más tempranos. Y dos, también los factores de riesgo y los hábitos. Mucha Ujú. gente que empieza a fumar desde los 13, 15 años de edad. Ay, sí. También cada vez tenemos dietas más industrializadas, más parecidas a nuestro país vecino, Ujú. y todo va contribuyendo a que desarrollemos mutaciones en edades muchísimo más tempranas. No, es que sí es algo que de verdad vale la pena que haga una reflexión, que tome en cuenta de cómo está llevando su estilo de vida, ¿no? Cómo no es una cuestión que no va a pasar nada, cobra la factura. Sí, así es, incluso para México, ¿no? Que México es uno de los países con más alta incidencia de obesidad, somos de los Ujú. países con Sí, población mayormente obesa. También la obesidad es un factor de riesgo para cáncer. La obesidad favorece el desarrollo de factores inflamatorios y ujú. factores que estimulan el crecimiento celular, que también incrementa la incidencia de cáncer. Así es. Aunque lo quieran poner muy romántico, que la obesidad y que aceptémonos como somos, sí, hay que aceptarnos como somos, pero sanos. Si es algo que por mis decisiones está afectando mi salud, pues ya no es ponerlo tan romántico, porque sí tiene una afección seria a tu salud. La obesidad es un tema de salud, no es estético. Entonces hay que quitarnos esa idea, porque luego gente dice es que porque hay gordofobia, ¿no? No es una gordofobia, es un problema que está causando serios temas de salud, incluyendo el cáncer. Claro, y que lo hemos normalizado, ¿no? En los niños, mientras más gordito, más bonito. Ay, Y sí. no, finalmente ese niño va a ser un niño con patologías crónicas, con más riesgo de diabetes Con y con más inflamación riesgo de enfermedades celular. crónicas. Ujú. Así es. Entonces sí, de verdad analice eso y no es tan romántico el tema y se lo dice alguien que acaba de perder a uno de los seres más importantes en mi vida justamente por el cáncer y todo lo que conlleva. Y en este caso, pues sí, el tabaco, tal vez como lo dijiste Osvaldo, no había tanto, hace muchos años cuando mi madre fumaba, no había esto de, veíamos hasta las cancioncitas, no, te las aprendías en la tele, ¿no? Las de el camello ¿no? Y lo de Claro. lo de los vaqueros, no sé si los cowboys, que era como típico de una marca de cigarros. De hecho, recuerdo justamente un comercial, X Ujú. cigarro sin filtro, que era muy conocido en ese Sí. tiempo. El filtro no vino a cambiar la incidencia de cáncer, porque trataron de venderlo de esa manera, o sea, que el Ah, filtro disminuía la incidencia de cáncer. Y no, lo que hizo el filtro fue cambiar el comportamiento epidemiológico del cáncer. ajá, Anteriormente, cuando había filtro, inhalábamos partículas más gruesas y sí. teníamos cánceres en la vía aérea principal, Ah, predominada histología epidermoide, así le decimos los sí, médicos. en Con tráquea el y filtro eso. Ujú. inhalamos partículas justo más pequeñas y esas partículas más pequeñas entran más distales. Entonces ahora tenemos una predominancia de adenocarcinoma. Lo que hizo el filtro es solamente cambiar el Cambiar el lugar. comportamiento biológico de la enfermedad, Sí. más no
disminuir la incidencia de la enfermedad. Qué importante es esto y escucharlo de un especialista, porque a veces es como que no sabes hacia quién hacerle caso, ¿no? Pero están viendo la incidencia, están viendo cómo los estudios epidemiológicos, de cómo se dio, con el filtro, sin el filtro, lo que se hizo fue hacer partículas más pequeñitas que llegaron a otros lugares y entonces la incidencia cambió nada más de lugar, Justamente. pero el daño está hecho. Que eso es bien importante. Querido Osvaldo, voy rapidísimo a una pausa y hablamos de pues las recomendaciones, tengas o no tengas síntomas, antecedentes. A partir de los 50 lo ideal sería hacerte una tomografía. Que quiero preguntarte también si una radiografía podría ser parte de o ya es directo a una tomografía. Voy rápido a una pausa y regresamos en un momentito contigo, querido Osvaldo. Les doy las redes sociales, Ethel Soriano en Instagram, donde también me pidieron mucho el programa de ayer, donde pues hice de alguna forma un homenaje a mi madre que nos dejó y la voy a hacer toda la vida. Así que ahí lo tienen en mi Instagram y también lo compartiré en Facebook. Gracias por su cariño. Queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos. Con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Platicando con el doctor Osvaldo Hernández Flores, especialista en oncología médica, ya que ayer se conmemoró el Día Nacional de Cáncer de Pulmón, estamos hablando de esto, de que hay que hacer mayor énfasis en podría llamar prevención o detección oportuna, Osvaldo, porque prevenir, pues hay los cánceres, no sé si se puedan prevenir, sí podemos tomar acciones de detección oportuna y bajar los factores de riesgo, como el tabaco, como el tipo de alimentación que estamos consumiendo, como nuestro peso, nuestra inflamación celular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer para hacer más énfasis en que la gente se cuide? O por lo menos lo detecte oportunamente. Muy bien, Ethel. Bien lo mencionas. Son dos contextos distintos. Hablar de prevención y hablar de detección oportuna. La prevención justamente radica en el cambio de hábitos, ¿no? Abandono de tabaquismo, evitar la obesidad, hacer actividad física, la dieta lo más equilibrada posible. O sea, no hay algún alimento propiamente asociado a cáncer, simplemente tenemos que tener una dieta balanceada, equilibrada. Hay algunos estudios con fibra para reducción del cáncer, sin embargo, realmente no está demostrado de forma franca que contribuye. Entonces, lo que tenemos que evitar quizás, hablando en cáncer en general, carnes rojas y procesadas, de ahí en fuera no hay ninguna situación que disminuya riesgo. Ay, yo sabes qué considero, Osvaldo, el azúcar. El azúcar creo que es extremadamente dañino. Sí, claro, digo, no específicamente asociado directamente a cáncer, pero sí a todo lo que envuelve alrededor, ¿no? Si favorecemos la obesidad, favorecemos cáncer, si favorecemos diabetes, deterioro de la función renal, también podemos favorecer cáncer. De forma indirecta también contribuye al desarrollo de la patología. Y la detección oportuna justamente es en las personas asintomáticas, pero con factores de riesgo, hacer esos estudios como la tomografía para tener un diagnóstico oportuno de la enfermedad en etapas tempranas sin síntomas, donde todavía nosotros tengamos una expectativa de cura para el paciente. Sí, eso es lo más importante. Dime una cosa, la seguridad social o el tema, ¿podría hacer estudios simplemente para detección oportuna o eso es básicamente con la salud privada? Se tienen, de hecho, los hospitales de segundo y tercer nivel en nuestro país tienen tomógrafos. Pero puede llegar a decir, quiero que me hagan mi tomografía. Es que ahí creo que les ponen demasiadas trabas como para hacer un estudio que, pues como no sé si estás mal o no, pues mejor no te lo hago. Perdón que lo diga, pero esa es la realidad de nuestro país. Te doy la razón. Y lo que nos falta es sensibilizar. Digo, nos falta sensibilizar a la población y nos falta sensibilizar a nuestros médicos de primer contacto, o sea, a los médicos que están en la primera línea de batalla y que finalmente son los más importantes porque son los que se encargan del diagnóstico de los pacientes. Nos falta todavía mucho trabajo con ellos para sensibilizarlos que su población que acude a su consulta por cualquier otra causa, por diabetes, por hipertensión, pero que es una persona con tabaquismo activo, tabaquismo intenso, tenemos que pensar en mandar a hacer esos estudios de escrutinio que en el IMSS, que en el ISSSTE, que en Salubridad,
se tiene acceso. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer con estos médicos de primer contacto para poder lograr que los pacientes lleguen a tener un estudio con esas características. Claro. Y ya los tratamientos, cuando tienes un diagnóstico de cáncer de pulmón, pues va a depender obviamente del estadio en el que lo encuentren. Y bueno, hay demasiadas opciones también, obviamente a través de especialistas como tú. Sí, los tratamientos han avanzado muchos. Cuando hablamos de etapas tempranas, que son etapa 1 a 3, cuando la enfermedad todavía es candidata a resección o a operación, sabemos que esa población tiene una alta posibilidad de cura. Cuando hablamos de etapas 4, que es enfermedad metastásica, pese a que las alternativas de tratamiento no llevan una intención de cura, en la actualidad tenemos alternativas con muy altas posibilidades de respuesta y expectativas de vida que se miden en años. En cáncer de pulmón, en la última década avanzamos muchísimos y ya disponemos de terapias blanco, de inmunoterapias, terapias moleculares que nos dan mayor posibilidad de respuesta, que son terapias muchísimo mejor toleradas y que permiten controlar la enfermedad por muchísimo tiempo. Sí. Yo quiero insistir también en el cambio de hábitos, en el cambio de alimentación, donde ayudas a tu cuerpo también a que junto con todos los tratamientos alópatas y demás pueda recibir un tratamiento y un camino diferente cuando cuidas todo este contexto, ¿no? Así es, no debemos dejar de lado la prevención primaria y justamente la modificación de estilos de vida para tratar de evitar llegar a esas enfermedades tan avanzadas donde tenemos que disponer de esas nuevas estrategias farmacológicas. Querido Osvaldo, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Rapidísimo, ¿en dónde te encontramos? Estoy en el Estado de México, en Oncología Integral Satélite. Ahí tenemos el centro oncológico y estamos a sus órdenes. Te lo agradezco muchísimo, querido Osvaldo Hernández Flores, especialista en oncología médica. Gracias por darnos esta información sobre el cáncer de pulmón. Gracias y muy buena tarde. Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese. Imagen presentó Bien y Saludable con